Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la octava semana del tiempo ordinario, El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 10, versículos 28 al 31. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio dejará de recibir en esta vida el 100 en casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones. Y en el otro mundo, la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Este evangelio le sigue al evangelio que escuchamos ayer del hombre rico que viene a Jesús a preguntarle cómo él puede heredar la vida eterna y que se va triste después cuando Jesús le dice que venda todo lo que tiene, lo dé a los pobres y después lo siga. Y no está dispuesto a deshacerse de su apego. O sea, no es tanto el problema de sus riquezas y posesiones, sino el apego que tiene a sus riquezas y a sus posesiones, lo que se convierte en el obstáculo de ese hombre para seguirlo, ¿no? Y lo cual después viene la reacción también de los discípulos ante estas palabras de Jesús, ¿no? Que de lo difícil que es para un rico entrar en el reino de los cielos, porque ellos pensaban, era la mentalidad de aquellos tiempos y aún hoy en día es esta mentalidad de que el rico es rico porque Dios lo ha bendecido y el pobre es pobre porque Dios no lo ha favorecido, porque lo ha castigado, ¿no? Y esto, tristemente, aún pensamos mucho en esto. Y para Jesús, esta mentalidad simplemente no la acepta. Tanto el pobre como el rico tiene acceso al reino de Dios siempre y cuando esté dispuesto a deshacerse de todo obstáculo que se interponga ante el llamado que Dios nos hace en Jesucristo. Y después de escuchar estas palabras, Pedro le dice a Jesús: bueno, Jesús, nosotros lo hemos dejado todo, ¿no? Y el Evangelio de Mateo dice, ¿y qué nos va a tocar? Estas palabras parece que se las añadió el evangelista Mateo y Lucas también. Pero aquí nos encuentra en el Evangelio de Marcos, ¿no? Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, ¿no? Y lo que hay detrás de estas palabras de Pedro es de que, ¿y qué va a ser de nosotros? ¿Qué nos va a tocar, no? Aquí Pedro aún tiene esta mentalidad de que ese acto de sacrificio, de dejarlo todo, su empleo, su familia, ¿no? De que va a ser correspondido, ¿no? O de que recibirá alguna recompensa por eso, ¿no? Y detrás de estas palabras de Pedro hay una mentalidad que aún tristemente se ve mucho en esta iglesia católica, ¿no? De que uno se puede comprar el cielo, de que uno se puede ganar a méritos el amor de Dios, el perdón de Dios, de que uno se puede comprar a Dios, ¿no? Y esto va totalmente en contra de lo que Jesús, de lo que San Pablo enseña en sus cartas, ¿no? De que el amor de Dios, el cielo mismo, la salvación es un don de Dios. Uno no se lo gana, uno no se lo compra, uno no se lo merita, ¿no? Es una gracia de Dios, ¿no? Y aquí hay que llevar mucho cuidado en cómo interpretar estas palabras de Jesús cuando dice: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio dejará de recibir.
esto de recibir no es una recompensa por el sacrificio que has hecho, sino simplemente de que tú has quitado aquello que es un obstáculo para el seguir a Jesús en este seguimiento, en este discipulado radical, en esta confianza radical de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, no es porque te lo hayas ganado, no es porque con el sacrificio hayas comprado a Dios, hayas comprado su gracia o el cielo mismo, sino que al decir me las juego contigo, de que hago un lado aquello que se interpone en mi seguimiento, en mi discipulado a ti, y me confío en aquel que me llama, en este caso Jesucristo. Para Jesús se confía plenamente en Dios Padre, que es quien lo ha enviado, ¿no? Ahora nosotros como discípulos de Jesucristo, pues también somos llamados a seguir a Jesús como Jesús sigue la voluntad de Dios Padre. Jesús nos modela lo que significa ser un hijo amado de Dios. Y si nosotros también por medio de nuestro bautismo Dios nos dice tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, entonces también somos llamados a imitar a Jesús en este seguimiento radical, en esta confianza radical de aquel que nos ha llamado. Y nuevamente, a Dios no se le compra. A Dios no se le gana por más buenas obras que tengas, ¿no? Porque si así fuera, entonces, ¿yo para qué necesito a Dios o a Cristo? Si yo me puedo comprar el reino de Dios, si yo me puedo comprar el cielo, si yo me puedo comprar el amor, ¿no? ¿Para qué quiero a Cristo? No. A Dios no se le puede comprar. Y el cielo es un don de Dios cuando uno se abre a la iniciativa del Dios que ha venido a nosotros para salvarnos de nosotros mismos, ¿no? Y es así como hemos de interpretar estas palabras tanto de Jesús y saber cuál es el trasfondo de las palabras de Pedro, que aún todavía no comprende como el resto de los discípulos de cuál es la naturaleza de la identidad de Jesús y el significado de Jesús y el compromiso al cual somos llamados, que es esta confianza radical en aquel que nos llama. Así que Jesús le contesta a las palabras de Pedro: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús le responde con esto: yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres e hijos, tierras y junto con persecuciones, ¿no? ¿A qué hace referencia esto del 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas? A lo que Jesús se refiere es de que en el reino de Dios, en la comunidad del reino, entonces ya no es la conexión de la sangre lo que nos debe de unir como familia, sino la fe en Dios, lo que nos debe de unir como familia, como pueblo santo de Dios. Entonces, la comunidad del reino, entonces ya va más allá de la carne, va más allá de la sangre. Entonces, cuando uno acepta el llamado de Dios en Jesucristo, pues entonces ya no solamente es mi familia de origen, mis padres, mis hermanos de origen, sino ya mis hermanos en Cristo, mis hermanos en la fe, lo que crea una familia mucho más extensa. Entonces ahí no solamente es la casa de mi padre, la casa de mi familia de origen, sino la casa de mis hermanos y hermanas en Cristo, lo que hace posible de que vivamos en hermandad, ¿no? Entonces esto del 100 por 1, yo soy misionero claretiano, entonces yo vivo la vocación de la vida religiosa, y para mí estas palabras de Jesús son una realidad, porque como parte de mi comunidad religiosa de misioneros claretianos, pues digamos yo tengo muchas casas que puedo visitar como parte de mi congregación religiosa, ¿no? Aunque no son mis casas, aunque no son mi propiedad, yo sé que si voy a España, si voy a Alemania, si voy a África, si voy a la India, si voy a Asia, si voy a Centro Sudamérica, donde tenemos comunidades claretianas, yo ahí tengo a una comunidad que me pueda recibir, que me pueda alojar, ¿no? Nuevamente no son mis propiedades, pero porque somos parte de una misma comunidad religiosa, pues ahí tengo una casa, tengo hermanos, hermanas. También otra realidad mía: yo desde que entré al seminario siempre
Dios ha puesto a familias que me han acogido, que me han aceptado como parte de sus familias, ¿no? Y esto para mí no simplemente es un consuelo, es una realidad de estas palabras de Jesús, ¿no? De que cuando uno se confía en aquel que nos llama, Dios provee lo que uno necesita y todo ser humano necesitamos no solamente un techo, no solamente comida, sino también cariño, familia. Y esto Dios me lo ha proveído desde que yo entré al seminario, ¿no? Y así que para mí estas palabras de Jesús encajan muy bien, tienen mucho sentido y es una realidad para mí, porque nunca he necesitado de casas o de familia, porque Dios me lo ha puesto en donde quiera que he sido enviado como misionero, como religioso, donde quiera, desde que entré al seminario, siempre por gracia de Dios he tenido tanto familias que me reciban con cariño, un techo sobre mi cabeza y alimentos como parte de esta promesa que Dios ha hecho, ¿no? De que cuando aceptamos este llamado y que reconociendo de que todo ser humano necesita de esto, pues que Dios lo proveerá. Ahora, ¿es esto único solamente para curas y monjas? No, esto debe de ser el ideal para todos, ¿no? De que todas las comunidades que formamos, no solamente religiosas o misioneras, de que también en la iglesia esto sea el ideal que se viva, ¿no? De que cuando formamos parte de una comunidad local, de una iglesia local, ¿no? De que ahí también se manifieste este cuidado mutuo, de responder a las necesidades de otros y otras, ¿no? Por la fe que nos une, porque somos una sola familia en Cristo. Repito, esto no es único solamente a hombres y mujeres misioneros o religiosos como yo. Es algo a lo cual Jesús todos nos invita a una confianza radical en Dios, que Dios proveerá de lo que Dios sabe que todo ser humano necesita, ¿no? Dice, y muchos... antes de que pase al último verso, dice, el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones. Y aquí esto de persecuciones, pues, balancea un poco esta idea de que el 100 por 1 Dios proveerá. Lo cual es una realidad. Jesús mismo vivió persecuciones, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros hemos de esperar de que no tengamos dificultades, tribulaciones en el seguimiento de Jesús, ¿no? Es muy curioso. A veces yo veo con curiosidad a veces ciertas actitudes de gente muy religiosa que cuando sufren piensan de que ya Dios no los quiere, de que Dios se ha olvidado de ellos, ¿no? El símbolo más importante que tenemos en nuestra iglesia cristiana católica es el crucificado. Es el símbolo central que tenemos, ¿no? Y la cruz, aunque la interpretamos como un símbolo de amor por parte de Cristo, que se da, que se entrega, que se dona por nuestra salvación, también fue un instrumento de sufrimiento, de tortura y de muerte, ¿no? O sea, si la cruz está ahí para recordarnos las consecuencias de nuestro discipulado, ¿por qué hemos de sorprendernos si sufrimos por la causa de nuestra fe? ¿Por qué hemos de sorprendernos que sufrimos por la causa de nuestro discipulado, de nuestra confianza y fidelidad a Dios, ¿no? Así que yo a veces me sorprendo mucho de gente muy religiosa que pega el grito al cielo cuando vive dificultades o sufrimientos y piensa que Dios la ha abandonado. No, creo que no estamos entendiendo claramente. Dios no viene necesariamente para resolver nuestros problemas o para quitarnos problemas. A veces todo lo contrario, Dios viene y a veces intensifica nuestros problemas. Intensifica nuestras dificultades, no porque Dios quiera hacernos sufrir, sino porque es la consecuencia de la fidelidad, de la entrega a la vida a la cual Dios nos llama en Jesucristo. Y si uno no entiende esto, pues entonces simplemente va a andar buscando lo bueno y lo bello de la fe cristiana sin tomar las consecuencias del amor, de la compasión, de la misericordia, de la justicia de Dios. Nuevamente,
el símbolo de la cruz debe de recordarnos claramente si esto fue lo que nuestro Señor, el Hijo de Dios, el Mesías, sufrió por la causa de su fidelidad a la voluntad de Dios Padre. ¿Por qué hemos de sorprender nosotros si a veces también tenemos esas experiencias difíciles, de tribulaciones, aún de sufrimiento o a veces de pérdidas, ¿no? Pero que ante la voluntad de Dios, aún el sufrimiento es redentivo. Dentro de la providencia de Dios, aún el sufrimiento, aún las dificultades y tribulaciones tienen significado, son redentivos. A veces quizás no lo podemos entender claramente, pero es a lo que nos confiamos cuando respondemos a esta iniciativa de Dios en Jesucristo para con nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.